lo voy a revisar. Entonces, igual, este es el material que se va a presentar para el examen. Yo nomás terminen aquí la clase, si no es hoy, mañana subo las diapositivas a Classroom, te las envío a WhatsApp también y igual la clase va a quedar grabada para los que quieran o estén pendientes para escuchar. Y por favor, les suplico que las dudas que tengan las pregunten. Porque casi como les vino el laboratorio, les va a venir el examen. Y lo que expongan sus compañeros aquí, ustedes tienen que preguntarles si tienen dudas. Yo voy haciendo mis anotaciones. Entonces, la clase ahorita es de sus compañeros. Ellos, en base a lo que expongan hoy, cómo lo van a hacer, así va a venir el examen. Entonces, iniciemos. Solo que si Agustín si me hace favor, entonces su cámara encendida, Agustín, el trabajo vale 10. Son 5 seguros que tienen, libre de los 5, que cada quien es individual, cómo va a exponer. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mi cámara desde hace rato se está encendida, no sé si... Ahorita sí ya me aparece, ya me aparece Agustín. Bien, ya me aparece. Muchas gracias. Como para todos nos conocemos, entonces vamos a entrar en materia. Nos toca exponer sobre el Código Tributario, decreto número 691, y así también posteriormente se hablará de el impuesto sobre la renta. Pero ahora nos ubicamos en el Código Tributario. Y para ello vamos a iniciar con una definición, la que aparece en la diapositiva siguiente. Como es un código, nosotros comprendemos que es un conjunto de normas y reglas. En este caso, como hace referencia a que es tributario, entonces es fácil deducir que regula la relación entre particulares y el Estado en materia impositiva. Sin embargo, tiene alguna limitante, y estas son las imposiciones que corresponden a aduanas o a las municipalidades, en donde su ocurrencia es de forma supletoria. La supletoriedad del Código Tributario en materia aduanera y municipal deriva de la existencia de un código aduanero y el código municipal. Esto es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el denominado CAUCA, y su reglamento del Código Uniforme Centroamericano, el RECAUCA, así como la Ley de Aduanas y el Código Municipal. Ahora bien, en cuanto a su estructura, siguiendo el esquema de toda normativa jurídica, posee 4 considerandos. Previa, por tanto, en donde hace alusión a la atribución exclusiva del legislar y a la declaración del Código Tributario, mismo que a su vez se subdivide en títulos, capítulos, secciones y artículos, sumando en total 189 artículos. El primero describe su carácter y campo de acción, y el último señala la fecha en que cobra vigencia. Estos enmarcados en 6 títulos, y según conveniencia encapsulados en capítulos y o secciones. El detalle es el siguiente. Tenemos ahí un cuadro en donde aparece el número de título, cuántos capítulos tiene, si posee secciones y cuántos artículos tiene cada título, así como también la temática que contiene. En el título
primero, encontramos las disposiciones preliminares. En el segundo, la obligación tributaria. En el tercero, infracciones y sanciones. El cuarto, el procedimiento ante la administración tributaria. El quinto, de lo contencioso administrativo. Y tenemos un título final que aborda las disposiciones finales. Para lo que se hizo para hacer un análisis de esta ley fue dividirla en tres partes. Ahí tenemos la exposición de motivos, la parte normativa propiamente dicha, y al final, si hay alguna disposición transitoria. Entonces, en la exposición de motivos, aquí se aborda la parte considerativa. Y la parte considerativa hace el principio de legalidad del eje transversal en el que se sustenta el Código Tributario, en la búsqueda de evitar arbitrariedades y abusos de poder. Se posiciona en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 239 exclusivamente, y arroga la potestad de determinar las bases de recaudación de tributos, fijación de la base imponible y el tipo impositivo, regulando la relación entre el ente recaudador y contribuyente. Nosotros podemos inferir de que la naturaleza entonces es de orden público y que su objetivo es regular la relación entre el contribuyente y el Estado. Es así como uniforma los procedimientos y las disposiciones de cualesquiera de los tributos para evitar la contradicción, repetición o falta de técnica legislativa. Una vez más, fundamentándose en la Constitución Política de la República de Guatemala, ahora en el artículo 171, para que le faculta para decretar, reformar y derogar leyes, así como decretar impuestos, sean estos ordinarios o extraordinarios, conforme a las necesidades del Estado. Vaya dentro de la parte normativa, tenemos las disposiciones preliminares. Son los primeros artículos, que según nuestro cuadrito, son 13, que irían del 1 al 13, esas son las disposiciones preliminares. Ahí reitera que contiene normas de derecho público, que regulan las relaciones jurídicas que derivan del poder imperio del Estado, con la salvedad que solo afecta supletoriamente las originadas del quehacer aduanero y municipal. Además, establece categóricamente que es materia privativa la emisión de leyes tributarias y que deben de estar en consonancia con las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales con fuerza de ley, así como con los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo. Eso lo vimos también en los artículos que se mencionaron anteriormente de la Constitución. Su aplicación, interpretación e integración se apega a especificidad en armonía al orden jerárquico descendente. Primero, Constitución Política de la República. Segundo, Código Tributario. Tercero, leyes específicas siempre que lo hubiere. Y cuarto, la ley del organismo judicial. En caso de conflicto de leyes, se procederá de la misma manera. Concluye definiendo los conceptos de impuesto, arbitrio y los de la contribución especial y contribución por mejora. La diferencia entre el hecho generador, la diferencia es el hecho generador. El impuesto es una actividad estatal no relacionada concretamente con el contribuyente, mientras que el arbitrio se decreta a favor de una o varias municipalidades. Y el hecho generador de las contribuciones consiste en los beneficios directos para el contribuyente, aquello de situación sin proyecto y situación con proyecto. Pues luego tenemos la obligación tributaria que corresponde al título 2. La obligación tributaria es una obligatoriedad de derecho público, vínculo jurídico entre contribuyente y el Estado, al haber sido efectivo el presupuesto del hecho generador previsto en la ley.
goza del privilegio de preeminencia sobre cualquier otra obligación del sujeto pasivo, salvo créditos hipotecarios o prendarios inscritos en el Registro General de la Propiedad con anterioridad a la fecha en que se le haya notificado al contribuyente la acción del sujeto activo y los indicados en los numerales primero y segundo del artículo 392 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es sujeto activo el Estado como ente acreedor del tributo y es sujeto pasivo al contribuyente obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Es contribuyente la persona individual o jurídica que realice el hecho generador de la obligación tributaria. El obligado por deuda ajena no tiene carácter de contribuyente, pero por disposición expresa de la ley debe cumplir con las obligaciones a que se haya hecho acreedor. Sin embargo, puede repetir en contra del contribuyente que representa. La calidad del responsable solidario se adquiere por donaciones y legados o bien por adquisición o sucesión. El hecho generador tipifica el tributo al realizar su presupuesto derivado en obligatoriedad, que es extinguida al efectuar el pago, al compensar, al caer en confusión, al condonar o remitir o bien al prescribir. Si no se extingue en el plazo legal establecido, paga intereses resarcitorios que compensan la disponibilidad del tributo en la oportunidad debida. El pago indebido o el exceso devenga intereses hasta que se efectúe su correspondiente pago. Y la dispensa, denominada exención, es concedida únicamente al verificar los supuestos legales. La exención no se cubre establecido con posterioridad. Esto es prácticamente un resumen del título 2. Luego tenemos el título 3 que refiere a infracciones y sanciones. Y hablamos que la infracción es toda acción u omisión que implica violación de norma tributaria, sustancial o formal, mientras no sea delito o falta sancionada por la ley penal. O sea, de que si supera la violación de norma tributaria sustancial o formal y pasa a ser delito, entonces para esto ya es sancionado por la ley penal. Por ello, en materia tributaria, el Código Tributario es aplicable a infracciones y sanciones, excepto lo dispuesto por la propia normativa especial. El sujeto tributario representante debe presentar declaración conforme a lo regulado por el Código Tributario. Es su responsabilidad. Es infracción tributaria el pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión del pago de tributos, la resistencia a la acción fiscalizadora, el incumplimiento de obligaciones formales y las expresamente establecidas según el Código Tributario y en la legislación propiamente específica. Su extinción deriva de la muerte del infractor, exoneración o condonación, prescripción y en lo precisado en el artículo 55 del Código Tributario. Sobre sanciones, infracciones y su aplicabilidad se destaca y aquí tenemos un cuadro de que aparece de una forma resumida. Ahí tenemos en la primera entrada las sanciones, en la segunda la infracción y en la tercera su aplicación. Por ejemplo, si la sanción es cierre temporal, las infracciones están referidas en el artículo 85 del Código Tributario. Para su aplicación, ese cierre temporal, como mínimo, tiene que ser de 10 días y con un máximo de 20 días. Luego hay una sanción que es una multa equivalente al 10%. La infracción está referida en el artículo 88 y su aplicación es sin perjuicio de cobrar intereses resarcitorios. Tenemos una multa equivalente al 100% del impuesto retenido o percibido o el pago resultante del IVA. La infracción está referida en el artículo 91 del Código Tributario. Y en su aplicación, si paga antes de ser requerido, se reduce en un 50%. Mora.
referido en el artículo 92 del Código Tributario. Su aplicación, monto de tributo a pagar por el factor 0.0005, y eso es 5/10 milésimos, ¿va? Por el número de días de atraso. Multa equivalente al 1%. La infracción está referida en el artículo 93 y su aplicación es el 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo declarado. Y tenemos también una multa por infracción a los deberes formales. Aparece referido en el artículo 94 del Código Tributario. Aparecen ahí varias infracciones y su aplicación es la multa más la especificidad derivada de su particularidad. Finalmente, la exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. Luego del siguiente título, tenemos el procedimiento ante la administración tributaria. La administración tributaria atenderá las consultas que se le formulen por quien tenga un interés personal y directo sobre una situación concreta con relación a la aplicación del Código Tributario y demás leyes tributarias. Su detalle es: artículo 102, consultas, requisitos y efectos. 60 días hábiles para emitir respuesta a partir de la presentación de la consulta. Artículos 107 y 145. Determinación de oficio. El contribuyente omite la presentación de la declaración o no proporciona información necesaria para establecer la obligación tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria requiere dentro de 10 días la presentación de lo omitido antes de determinarlo. Artículos 108 y 109. Determinación de oficio sobre base cierta o presunta. La Superintendencia de Administración Tributaria efectúa de oficio la determinación de la obligación. Artículos 130 y 132. Notificaciones personales. Plazo para notificar. La Superintendencia de Administración Tributaria notifica en 10 días hábiles la resolución de la determinación o ajuste. Artículos 122 y 146. Requisitos de la solicitud inicial, verificación y audiencias. Corre audiencia por 30 días hábiles improrrogables para que presente descargos, medios de prueba y defensa. Supletoriamente se puede aplicar el artículo 61 o de hecho se aplica el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hay un periodo intermedio de 6 días hábiles en donde no se ejecuta ni presenta absolutamente nada. Artículo 143, periodo de prueba. Solicitud de prueba sin trámite, ni resolución, ni notificación por 30 días hábiles e improrrogables. Artículo 144, diligencias para mejor resolver. Dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles, diligencias para mejor resolver. Contra la resolución que las ordene, no cabrá recurso alguno. Artículos 149 y 150, plazo para dictar resolución. Requisitos de la resolución. Se dicta resolución final dentro de los 30 días hábiles que siguen, debiendo estar apegada a los requisitos mínimos. Para luego, se continúa con el recurso de revocatoria. En caso no haya, exista inconformidad. Si la resolución no es consentida por los interesados, puede ser revocada de oficio o a instancia de parte. El proceso, de acuerdo al artículo 154 del Código Tributario, es: el contribuyente lo interpone por escrito ante el funcionario que dictó la resolución o practicó la rectificación dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la última notificación. Si no lo hace, la resolución queda firme. El funcionario se limita a conceder o denegar el trámite. Si lo concede, no sigue conociendo el expediente, sino concretamente eleva actuaciones al superior dentro del plazo de 5 días hábiles. Y si lo deniega, debe razonar el rechazo. El superior confirma, modifica, revoca o anula el haber sido elevado a su consideración dentro de los 30 días señalados.
El memorial debe llenar los requisitos contenidos en el artículo 122 del Código Tributario. O curso. Si se deniega el trámite del recurso de revocatoria, el agraviado podrá ocurrir. Artículos 155 y 156 del Código Tributario. Se ocurre dentro de los 3 días hábiles que siguen a la notificación de la denegatoria, pidiendo se conceda el trámite del recurso de revocatoria. Si pasados 15 días hábiles siguientes a su interposición no se concede, se tendrá por concedido, debiéndose elevar actuaciones al superior. Se remite al curso a la dependencia que lo denegó para que informe dentro del plazo perentorio de 5 días. La variante es que decida requerir el expediente original. Si se encuentra improcedente la denegatoria del recurso de revocatoria o que transcurrieron 15 días hábiles sin que se resolviera, lo resuelve con lugar y lo conoce. Luego podría suceder también el silencio administrativo, artículo 157 del Código Tributario. Si las actuaciones se encuentran en estado de resolver, transcurridos 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que la Procuraduría General de la Nación retorne el expediente, sin que se dicte la resolución correspondiente, se tendrá por agotada la instancia administrativa y por resuelto favorablemente el recurso de revocatoria o reposición en su caso, para el único efecto de interponer recurso de lo contencioso administrativo. Pues luego vamos al contencioso administrativo. Procede contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y de reposición, interponiéndose ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El memorial de demanda debe contener los requisitos mínimos, artículo 28, Ley de lo Contencioso Administrativo, y debe interponerse dentro de los 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación del recurso de revocatoria o reposición. Cabe recurso de casación contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Solamente en virtud de título ejecutivo sobre deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles, procede la ejecución económico coactiva. Luego llegamos a las disposiciones finales. Y ahí lo que sobresale es que los epígrafes de los artículos no tienen validez interpretativa, que quedan derogadas las disposiciones que se opongan y que el organismo ejecutivo deberá publicar un texto único, ordenado y actualizado de leyes tributarias y entra en vigencia el 2 de octubre de 1991. Y ahí concluimos con esta parte expositiva y dejo en el uso de la palabra a la compañera Mari para que continúe con el caso de estudio. Muchas gracias, profe, y buenas noches a todos, licenciados y compañeros. En esta oportunidad, con el profe Agustín y los otros compañeros de mi grupo, Axel y Karina, decidimos abordar, como la licenciada nos pidió, ¿verdad? Que si podíamos abarcar un caso con todo lo que, bueno, haciendo uso en sí del total del Código Tributario. Entonces, ahí sí que nos pusimos en la tarea, ¿verdad? De buscar, no de buscar un caso, sino que de nosotros mismos plantear un caso y utilizándolos, ahí sí que la mayoría de procesos que se encuentran dentro del Código Tributario. Y como bien lo dijo el profe Agustín, ¿verdad? Él ya los mencionó anteriormente, solo que ahorita lo vamos a plantear. No se los presentamos en la pantalla porque queremos que ustedes lleven, ahí sí que con nosotros, ¿verdad? Que se pongan la tarea de andar, de escribir y para que nosotros, y de leer también los artículos que yo voy a mencionar del Código Tributario, para que nosotros al momento de que se nos plantee un caso así como este, ¿verdad? Ya tengamos más o menos la idea de cómo resolverlo. Disculpe, licenciada Yesenia, yo voy a usar su nombre, pero es como para que nosotros nos relacionemos más con el caso. Muy bien. Como se dieron cuenta, ¿verdad? El profesor Agustín mencionó que el proceso
dentro del Código Tributario encontramos lo que es el proceso administrativo tributario, ¿verdad? Entonces, este proceso va a iniciar, o cualquier tipo de proceso, lo que va a iniciar con lo que es una consulta, ¿verdad? Y bien lo determina y lo especifica el artículo 102 del Código Tributario. Ustedes pueden ahí usar su código. Entonces, yo quiero que pongan atención ahorita que les voy a plantear yo el caso. La Superintendencia de Administración Tributaria recibe una consulta sobre si se realizó la declaración correspondiente al mes de septiembre del año en curso del impuesto al valor agregado IVA, de la contribuyente Yesenia del Carmen Morales Loy. Bueno, en esta oportunidad la licenciada Yesenia hizo su consulta, ¿verdad? O sea, que le requirió a la administración tributaria, o sea, le consultó que si ella efectivamente había hecho su declaración del impuesto sobre el IVA, ¿verdad? Porque ella en sí, supongamos que ella no se recordaba si la había hecho o no. Viene la SAT y le notificó, ¿verdad? O sea, le respondió. La SAT tiene un plazo para responder al contribuyente esa consulta. Y ese plazo lo encontramos ahí mismo en el artículo 102 del Código Tributario, que especifica, ¿verdad?, que la respuesta debería emitirse dentro del plazo de 60 días. Bueno, entonces la SAT le respondió a la licenciada Yesenia diciéndole, ¿verdad?, que efectivamente había omitido la declaración, o sea, que no omitió la declaración. Y ahí al mismo tiempo le dice, ¿verdad?, que requiere de su pago dentro de los 10 días hábiles siguientes, ¿verdad?, que dentro de 10 días de ellas haberle dicho que no había hecho la declaración, entonces se la están pidiendo, ¿verdad? Y eso mismo lo podemos encontrar en el artículo 107. Entonces la licenciada ahí tiene dos opciones. Tiene opción de pagar, de hacer la declaración o no hacerla, ¿verdad? En este caso, la licenciada Yesenia no la hizo porque no la quiso hacer, ¿verdad? Entonces, la superintendencia de Administración Tributaria, en este caso, determina de oficio el impuesto que la licenciada Yesenia tiene que pagar, pero lo hace sobre una base presunta. ¿Y cómo lo hace sobre una base presunta? Lo hace sobre los impuestos que la licenciada Yesenia anteriormente pagó, ¿verdad? Entonces, la SAT le procede a notificarle a la licenciada que como no hizo la declaración, ¿verdad?, le va a conceder audiencia por 3 días, por 30 días hábiles improrrogables, para que ella se presente a una audiencia, ¿verdad? En esa audiencia, la licenciada va a mostrar, puede descargar o presentar medios de prueba y todo, ¿verdad? El hecho de que por qué no hizo su declaración. Pero recordemos que en este momento la SAT ya le impuso un impuesto a pagar, ¿verdad? Sobre un monto o sobre un monto presunto, ¿verdad? O sea, que ya le dieron la notificación de cuánto ella tenía que pagar, pero ella no hace efectivo el pago. Entonces, ya después de que la SAT determina el monto de la infracción, ahí es donde iniciamos el proceso administrativo, ¿verdad? Entonces, como les dije, entonces la licenciada ahí tiene dos opciones. Realizar el pago que la Superintendencia de Administración Tributaria le está diciendo que tiene que pagar. Si la licenciada lo paga, entonces ahí sí que ¿cómo es? Con el pago existe una extinción de impuestos, ¿verdad? Pero en este caso la licenciada no pagó, ¿verdad? Entonces lo que continúa es, en la audiencia la licenciada ya mostró sus pruebas y dice que ella sí tiene que pagar, pero no tanto, o sea que ella se está quejando de que ese impuesto, esa suma de impuestos que le están poniendo es mucho, y ella está presentando facturas, está presentando que efectivamente no hizo su declaración, sin embargo no está de acuerdo
a ese monto que la SAT le está diciendo que pague, ¿verdad? Entonces, en esa audiencia, la licenciada muestra sus pruebas de las facturas y todo, y aún así, la SAT sigue emitiendo su resolución que tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, la licenciada no conforme con esto, ¿verdad? Viene y no pagó y sigue así, entonces puede la licenciada impugnar esta resolución que la SAT le sigue dando. Entonces, como nosotros bien sabemos, existen dos medios de impugnación, que es el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Entonces viene la licenciada Yesenia y con esa resolución desfavorable, o sea que obviamente le está desfavoreciendo mucho, ¿verdad? Interpone el recurso de reposición. Lo interpone dentro del plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente de la última notificación, ¿verdad? Que la SAT le emitió de que sí tenía que hacer efectivo el pago. Entonces, y lo interpuso, pero la resolución, no se le, o sea que no se le concede el recurso a la licenciada, ¿verdad? En este caso, ella podría presentar el ocurso, pero si le siguen a la licenciada, bueno, si vienen y no le, así que no le emiten o no le dan trámite al recurso de revocatoria, entonces ella viene y presenta el ocurso, como lo mencionamos, ¿verdad? Pero la resolución sigue dando igual a la licenciada Yesenia que tiene que pagar y que tiene que pagar esa base presunta que la SAT le impuso, ¿verdad? Entonces, la resolución transcurridos 15 días sin que se resuelva nada, ¿verdad? El recurso de revocatoria se da por concedido, pero en este caso, sí, la licenciada obtuvo una resolución desfavorable, o sea que siguió, ¿verdad? Siguió la base impositiva, es decir, la SAT le siguió requiriendo el pago. Entonces, viene, se le da la audiencia a la PGN, se le da audiencia a las partes, ¿verdad? Y en este caso no hubieron diligencias para mejor fallar. Entonces viene la licenciada y no teniendo más opción, dice ella, bueno, voy a interponer el recurso de revocación porque no, de reposición, ¿verdad? Porque sinceramente me sigue afectando mucho y para llegar al contencioso administrativo nosotros tenemos que agotar la vía administrativa, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y para agotar la vía administrativa tenemos que hacer uso de ambos recursos, tanto del de revocatoria como el de reposición, a modo que se agote la vía administrativa. Entonces, teniendo la licenciada Yesenia la resolución desfavorable contra el recurso de revocación, entonces ella viene, interpone el recurso de reposición, que obviamente va a ser dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de la última notificación donde el recurso de revocatoria le sigue dando la misma resolución, ¿verdad? Entonces, este recurso se tiene que elevar al órgano administrativo de dirección superior, y en este caso sería el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, se revoca la resolución, es favorable, ¿verdad? Queda sin efecto la resolución afecta, pero en este caso, la resolución se confirma y se va directamente. Entonces, ya teniendo esa resolución, porque la licenciada ya emitió su recurso de reposición, ya lo presentó, igual manera viene y la resolución le sigue siendo desfavorable, ¿verdad? Entonces, en este caso, la licenciada Yesenia ya viene y entonces ya agotada la vía administrativa, procede lo que es el contencioso administrativo tributario. Entonces, la licenciada, después de haber, ahí sí que recibido la resolución desfavorable, interpone una demanda, ¿verdad? Dentro del plazo de 30 días, contados a partir de que se le llegó la resolución. Y eso, entonces la demanda, si no tiene errores, se solicitan los antecedentes administrativos, ¿verdad? Todo lo que la licenciada tenía como pruebas y todo lo demás.
Y entonces la demanda, si la demanda se presenta con errores, la sala lo rechaza, ¿verdad? Pero de lo contrario, si la sala aprueba el proceso, entonces tiene 30 días la licenciada, ¿verdad? Para presentar pruebas. Y finaliza el periodo de pruebas y entonces se evacua la vista. Y también ya después de evacuar la vista y todos los medios de prueba, la sala viene, ¿verdad? Y dicta la sentencia. Entonces, contra esa sentencia del proceso contencioso administrativo se puede interponer el recurso de aclaración y de ampliación. Y también ya estando firme la sentencia o el auto de aclaración y ampliación, si en todo caso lo hubiese interpuesto la licenciada Yesenia, se puede interponer el recurso de casación dentro del plazo de 15 días. Y tenemos que, bueno, si ese es el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Ahí se finaliza el proceso contencioso administrativo. Pero ¿qué pasa? Resulta que la licenciada, después del proceso contencioso administrativo, otra vez le dan la resolución desfavorable, ¿verdad? Entonces, ahí tiene la licenciada dos opciones. O que pague la infracción tributaria o que se inicie el proceso de económico coactivo. Entonces, eso nosotros igual se los vamos a compartir a ustedes, compañeros, en nuestro material, ¿verdad? Pero ya haciendo un resumen así, podemos ver que sí, todo se puede iniciar a través de una simple consulta que se le haga a la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas gracias, licenciada y compañeros. Continúa Axel. Buenas noches, licenciada y compañeros. Buenas noches. Vamos a continuar con la exposición. En este caso, pues vamos a tratar el tema relacionado con lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ir abordando paso a paso. En este momento, pues vamos a ir viendo lo que es su definición. En cuanto al impuesto sobre la renta, pues es un impuesto, ¿verdad?, que recae sobre las rentas o ganancias que obtienen pues las personas individuales, jurídicas y pues también los entes, ya sean nacionales o extranjeros. Este impuesto pues se caracteriza por requerir una contraposición, ¿verdad?, directa por parte del Estado. Se basa en el principio de capacidad. Vamos a ver también lo que es la estructura de nuestra ley. Es el decreto 10-2012, está compuesto pues de 181 artículos. De igual forma, contiene 5 títulos y está subdividida en capítulos, en artículos y también lo que sería la temática. Entonces, el primero pues es un capítulo único. Está compuesto del artículo 1 al 9 y son las disposiciones generales. En el título 2 tenemos del capítulo 1 al 4, artículos del 10 al 67. Y el tema sería la renta de las actividades lucrativas. El título 3 tiene 4 capítulos. Están
desde el artículo 67 al 82, en la renta de trabajos en relaciones de dependencia. De igual forma, pues tenemos lo que es el capítulo 4, que sería del título 1 al 7, del artículo 82 al 91. Y ahí pues está regulado lo que sería la renta del capital, de ganancias y pérdidas del capital. Y también tenemos lo que es del título 5, capítulo 1 al capítulo 8, del artículo 92 al 181, que es la renta de no residentes. Entonces, nos vamos a ir a la parte considerativa del código, en el considerando número 2. Y ahí vamos a ver lo que es la finalidad de nuestra ley. Entonces, acá establece, ¿verdad?, que es necesario adecuar las normas tributarias con la finalidad de que puedan ser aplicadas de manera simplificada, que permitan el mejor conocimiento de esta para el contribuyente. Y otras disposiciones que le permiten a la administración tributaria, ¿verdad?, de ser más eficientes en la administración, el control, la fiscalización y de los impuestos establecidos en dichas leyes. De igual manera, podemos encontrar regulado en el artículo número 1 lo que sería el objeto. El objeto, pues, como nosotros bien sabemos, es el impuesto, ¿verdad?, sobre la renta. Quiere decir que son los ingresos. Las utilidades de los impuestos se decretan sobre toda renta que obtengan los sujetos individuales, jurídicos, o sobre los patrimonios especificados en la ley, ya sean estos pues nacionales o extranjeros. El impuesto pues se genera cada vez, ¿verdad?, que se producen rentas gravadas. Eso pues en palabras sencillas pues quiere decir que alcanza que son alcanzados, ¿verdad?, por algunos impuestos. Como nosotros ya bien sabemos, también tenemos lo que son los sujetos. Tenemos lo que es el sujeto activo, que esto lo hemos venido viendo, que siempre pues va a seguir siendo el Estado. Y pues ahí hay una fiscalización, ¿verdad?, a través de lo que sería la SAT. Y también tenemos lo que es el sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, que de igual manera va a seguir siendo el contribuyente. También es importante mencionar el hecho generador. En cuanto al hecho generador, pues son todos los impuestos, ¿verdad?, sobre la renta provenientes de actividades lucrativas por personas individuales o personas jurídicas. Ahora bien, en cuanto a la renta, ¿qué es la renta? Pues es un ingreso efectivo, susceptible de valoración. Pues siempre va a ser en moneda y pues va a ser obtenido pues, durante el periodo de tiempo, ¿verdad?, determinado de un sujeto tributante. Dentro de las rentas vamos a mencionar lo que es la renta bruta. Eso pues lo vamos a encontrar regulado en el artículo 20 de esta ley. Y lo vamos a definir, ¿verdad?, como un conjunto de ingresos, beneficios de toda la naturaleza, que son gravados o exentos, habituales o no, devengados o percibidos en el periodo de liquidación provenientes de ventas o bienes, o prestaciones de servicios y otras actividades lucrativas. También lo vamos a subdividir en rentas de trabajo. Para esto podemos ir a lo que sería el artículo número 4, numeral segundo. El cual pues establece que son las retribuciones e ingresos, ¿verdad?, cualesquiera que sea su denominación, su naturaleza, que pueden gravarse, ¿verdad?, de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos ya sea los sueldos, los salarios, los beneficios, las gratificaciones,
y cualquier otra remuneración. De igual manera, también tenemos lo que son las rentas de actividades lucrativas. También lo encontramos regulado en el artículo número 4. De igual forma, en el numeral segundo. Y son todos los factores de producción con el fin de producir, transformar o comercializar, transportar o distribuir bienes por cuenta o riesgo del contribuyente. Aquí, como ejemplo, pues podemos mencionar, ¿verdad?, lo que serían las exportaciones o prestaciones de cualquier servicio. También encontramos regulado lo que son las rentas de capital y ganancias del capital en el mismo artículo, en el numeral tercero. Pues lo vamos a simplificar diciendo únicamente que son las derivadas del capital y de las ganancias del capital generadas en Guatemala, ya sea por residentes o no en el país. Aquí, por ejemplo, ahora tenemos lo que son las utilidades y los intereses, y también de igual forma las regalías que en muchas ocasiones quedan en el país. También tenemos lo que son las rentas exentas, ¿verdad? Dentro de estas rentas, pues, son rentas que están exentas de impuestos. Son los entes que se destinan exclusivamente, ya sea a los fines no lucrativos. Aquí podemos mencionar como ejemplo que son los colegios de profesionales, los partidos políticos, las fundaciones lucrativas, que estén siempre legalmente autorizadas, y también las rentas de las cooperativas que estén legalmente constituidas. Vamos a dirigirnos al artículo número 39. Que es bastante importante porque aquí encontramos reguladas algunas de las obligaciones de los contribuyentes. Entonces, dentro de los más importantes, le vamos a dar lectura al artículo 39, el cual establece obligaciones de determinar y pagar el impuesto en el régimen sobre las utilidades activas lucrativas. Entonces, los contribuyentes que obtengan rentas por cualquier monto deben presentar ante la administración tributaria dentro de los primeros 3 meses del año calendario la determinación de las rentas obtenidas durante el año anterior mediante declaración jurada anual. También, asimismo, pues es importante mencionar el artículo 42, en el cual pues se establecen algunas otras obligaciones, siempre de los contribuyentes. Primero, pues tenemos que consignar en las facturas que emitan por sus actividades grabadas la frase sujeto a pago trimestrales. Segundo, efectuar las retribuciones que correspondan conforme a lo dispuesto a los títulos de este libro. Tercero, elaborar inventario al 31 de diciembre de cada año y asentarlos en el libro correspondiente, debiendo reportar a la administración tributaria por los medios que pongan a disposición en los meses de enero y julio de cada año. El numeral cuarto, llevar a contabilidad completa de acuerdo con el Código de Comercio cuando corresponda. Y de igual manera, pues así también tenemos la sección quinta en el artículo 43, que regula sobre la renta imponible de régimen opcional simplificado sobre ingresos de las actividades lucrativas. Entonces, aquí estamos hablando sobre algunas rentas que son imponibles. Entonces, aquí vamos a ver lo que sería la determinación de la renta impuesta en el artículo 44. Y aquí pues tenemos un rango de renta imponible. Y tenemos que de 0 a 30,000, pues
no constituye un importe fijo, pero sí un porcentaje sobre la renta de un 5%. De igual forma, en adelante, de 300,000, de 300,000 un centavo, también tenemos lo que son 1,500 de un importe fijo y un 7% sobre el excedente. Entonces, de mi parte sería esa mi exposición y a continuación los dejo con la compañera Karina. Buenas noches, compañeros, licenciado. Vamos a continuar. Ahorita con el compañero Axel ya ha explicado un poco sobre la ley, un poco lo que está en la doctrina, pero ahorita vamos a aprender un poco sobre cómo aplicarlo, ¿verdad? Entonces, yo le mandé un documento parte de la licenciada de un caso y lo pudiera pasar, por favor, para que los compañeros vean. Y si no, pues como decía mi compañera María Luisa, que puedan llevar ahí que puedan ir escribiendo y ir haciendo sus anotaciones, que así, al ir llevando la cuenta, por así decirlo, vamos a aprender más de cómo aprender a sacar el impuesto sobre la renta. Y pues, en el caso práctico que tenemos sobre esta ley, dice así: el señor Juan Pérez trabaja en una empresa y devenga un salario ordinario de 6,000 mensuales, agregando 250 en concepto de bonificación de ley. Asimismo, también mensualmente realiza sus contribuciones al IX. El señor Juan Pérez presentó la planilla del IVA por los 12,000 quetzales en el tiempo establecido. Entonces, este caso, el señor Juan Pérez nos solicita que saquemos el ISR que él debe de pagar mensualmente. Y dice que él devenga un salario de 6,000 quetzales, que si lo multiplicamos por 12, tendríamos la cantidad de 72,000 quetzales, que es lo que él ganaría anualmente, sería su sueldo ordinario anual. Una bonificación anual que él recibe que es de 3,000 quetzales. Él recibe 3,000 quetzales. Voy a irlo haciendo despacio por si ustedes quieren hacerlo. 3,000 quetzales anualmente. Anualmente recibe, como todo trabajador, un aguinaldo de 6,000 quetzales y también un bono 14 de 6,000 quetzales, lo que nos daría una renta bruta de 87,000 quetzales. La renta bruta, pues, es el ingreso, ¿verdad?, sobre los cuales no consta por el momento ninguna obligación. Pero hay rentas exentas, que las rentas exentas son las que no tiene deducciones, ¿verdad? Estas rentas no tienen deducciones, que en este caso sería el aguinaldo y el bono 14. Estas son exentas. Bueno, entonces vamos a empezar con las deducciones. Como ya vimos y dijimos, esos 12,000 quetzales que entraron anualmente de los 87,000 se le deducirían, que nos quedaría una cantidad de 75,000 quetzales. A esos 75,000 quetzales le vamos a hacer una deducción que el señor Juan Pérez ha tenido en todo el año de gastos personales de 48,000 quetzales. Además, se le va a deducir de planilla del IVA 12,000 quetzales anualmente. De igual manera, se le deduce 3,477.60 de IX. Entonces nos quedan 22,40 centavos.
Ahora vamos a la ley. En el artículo 73 nos dice impositivos y determinación del impuesto. Los tipos impositivos aplicables a la renta imponible calculada conforme el artículo anterior son de 5 y 7% según el rango de renta imponible y se aplican de acuerdo con la siguiente escala. Y si ustedes tienen su código ahí y lo pueden ver, su ley ahí, lo pueden ver, y dice que de 1 a 300,000 quetzales el importe es de 0 y el tipo impositivo es del 5% en la renta imponible. ¿Qué sería lo que vamos a aplicar acá? Sería el 5%. Entonces, ya tenemos los 11,522.40 y a eso le vamos a hacer por el 5%. ¿Qué nos daría la... Perdón, Karina, ¿de dónde sacó los 11,522.40? De las deducciones que saqué de los 75,000. Y las deducciones son los gastos personales, la planilla de IVA y el IX. Es que le sumó los 72,000 a los 3,000 para que le dieran 75,000. Sí. El salario y la bonificación. Ahora esos 75,000 le restó los 48,000. Ajá. Y la y planilla del IVA y el IX. Le restó los 12,000 y el IX de los 3,477. Eso le dio 11,522.40. Sí. Sí, va, gracias. Siga, Karina, disculpe. Bueno, y de ahí lo multiplicamos eso 522.40 por el 5%, que es lo que nos establece la ley en el rango que estamos. Y nos da la cantidad de 576.12, que eso sería el ISR anual. Pero como el señor Juan Pérez quiere saber cuánto es mensual, entonces eso pues es lo más fácil, ¿verdad? A esos 576.12 los dividimos en 12, que son los meses del año, y nos da la cantidad de 48,1 centavo. Eso sería lo que el señor Juan Pérez está pagando mensualmente de ISR, del sueldo que él está devengando. Entonces, pues, teníamos otro caso que está un poco más largo, pero voy a explicarlos que aquí vimos cuando se aplica el 5%, pero cuando se aplica el 7%, lo único que se hace, por ejemplo, si al final tenemos nos quedó en vez de esos 11,522, tenemos 6 millones, que eso ya sería otra clase de contribuyente más alto, ¿verdad? Entonces la ley nos dice en este artículo 72, no, es en el 73, que se aplica el 7%. Entonces ya no lo vamos a multiplicar por el 5%, sino por el 7%. Además de eso, le vamos a sumar 15,000 quetzales, que es el importe fijo, que ya en este grado de 300,000 en adelante, la ley nos establece que hay un importe fijo de 15,000 quetzales que se le deben de sumar, aparte de que ya se multiplicó por el 7%, ¿verdad? Entonces, ahí pues es otro nivel, pero quería hacer la comparación porque la ley los establece de las dos maneras, pero estamos hablando de en el caso del señor Juan Pérez, pues es un contribuyente menor, ¿verdad? Por así decirlo. Pues eso es más que todo lo que podríamos plantear de la ley, porque pues lo que más nos importa en sí es el impuesto, ¿verdad? El impuesto que pagamos. Y me llamaba la atención que
mientras que investigaba sobre esto, encontré que Albert Einstein dijo que lo que tenemos seguro es la muerte y pagar impuestos. Y la verdad es que sí. Según vemos, pagar impuestos, pues no nos escapamos. Si a veces decimos no quiero pagar aquí o me quiero hacer el loco, de otra manera siempre lo terminamos haciendo. Entonces, pues es muy real esta frase, ¿verdad? Y pues no sé si hay dudas o algo, pero traté de investigar un poco sobre esto porque es pues la ley esta, pues si le soy sincera, para mí era un poco desconocida porque casi no la habíamos, prácticamente no la hemos visto, pero me gustó aprender de esto y la verdad es que yo creo que si nos tomamos el tiempo de ir aprendiendo, porque yo nunca he devengado un sueldo así de una empresa, por así decirlo, una empresa grande. Entonces, pues yo solo escuchaba que pagaban un montón de cosas, pero no sabía cómo era el procedimiento para poder ver y sacar, en el caso de este caso que tenemos del señor Juan Pérez, cuánto era lo que él pagaba mensualmente, ¿verdad? Porque eso es importante saberlo, me imagino, ¿verdad? Los Bastante. que devengan un... Porque, por ejemplo... Bueno, entonces ahí concluiría con nosotros, licenciada. Está bien. Gracias. Por ejemplo, yo hoy aprendí a sacar mi impuesto sobre la renta en base a este procedimiento que explicó Karina. Inclusive, tengo que ver cómo consigo mi ley del impuesto sobre la renta porque yo, por ejemplo, tengo el decreto 26-92. Y si ustedes consultan su tablita, yo lo tenía en el artículo 43 y la mía empezaba que de 0 a 65,000 pagábamos el 15% y de 65,000 a 180,000 el 20%. Nada que ver con lo que ustedes tienen ahorita en cuanto a su reforma. Entonces, esto es importante porque imagínense cuántos empleados a nivel nacional se les descuenta a cada uno de los empleados, iniciativa privada, entidades descentralizadas y autónomas, o sea, todo ente del Estado. Y encima de eso, usted también estaba diciendo con los contribuyentes que pagan también el impuesto sobre la renta. Entonces, imagínense qué montón de millones y millones recauda el Estado para satisfacer las necesidades y todavía se quejan que no alcanza, porque solo en la municipalidad, pongamos que trabajemos 200 empleados y a los 200 empleados les descuentan el impuesto sobre la renta. No digamos las instituciones del Estado, el ministerio, o sea, son miles de empleados y a cada uno nos descuentan el impuesto sobre la renta. O sea, todo esto está en el material que me enviaron, ¿verdad? Los procedimientos, espero que ustedes lo hayan ido, y como decía Karina, haciéndolo, porque yo aquí lo estaba haciendo también, porque es importante que ustedes lo sepan. Ahora no sé ustedes como alumnos si tienen una pregunta para el grupo, díganla, expónganla. Buenas noches. Buenas noches, Will. Señor Mari. Sí, William. Yo solo tengo una duda. Dígame. Y bueno, no sé si solo yo. Después de que pase el recurso de revocatoria, ¿qué sigue? Es que ya para entrar al contencioso administrativo tenemos que agotar toda la vía administrativa y para agotar la vía administrativa es necesario pasar tanto por el recurso de revocatoria como el de reposición. Entonces ya después de que no hay ningún recurso por recurrir, entonces viene lo que es el proceso contencioso administrativo, porque es la única, o sea que la regla general es haber agotado todos los recursos administrativos. Entonces, Sí, después del de revocatoria vendría el de reposición, ¿verdad, licenciada? Sí, va. Yo no sé si estoy mal. Yo no sé si estoy mal. Yo no sé si estoy mal. Pero yo creo que la vía administrativa se agota solo con un recurso.
Sí, va, ahí voy yo. Y mire, pues sígase ganando. Ahorita le iba a dar yo otro su puntito, porque yo, si ustedes no hacían la pregunta, yo tenía la misma pregunta para Mari. Pero, Porque igual si hicieran el de reposición, va a conocer el mismo que resolver el de revocatoria. ¿sabe qué? Para que ya no siga chillando, ¿cuántos? Dos puntos le había regalado, ah. Los de hoy son 4, digo usted. Donde hay río me baño, digo usted. Sí, le voy a dar los 4. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía la misma pregunta que usted le dijo a la Mari, igual, pero yo se la voy a hacer diferente. Mari, ya le voy a dar la palabra a Mayrán. En cuanto a los recursos de revocatoria y de reposición, ¿quién emite la resolución del recurso de revocatoria según la de la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿Cómo es la pregunta, Liz? Es que no Por le- ejemplo, la estructura. Usted sabe que hay directorio, hay superintendente y hay intendencias. ¿Quién va a emitir la resolución de la consulta? Porque también tenía La una... resolución de la consulta. Ajá. Esa es la Superintendencia de Administración Tributaria. Va, ahí está, muy bien, va, entonces está bien, porque yo me tenía confundida que en cuanto decía revocatoria, decía de reposición. Entonces aquí el de revocatoria se interpone ante el órgano que está emitiendo la resolución. Va, y aquí sería la superintendencia, quien esta lo eleva dentro de un plazo de 5 con un informe circunstanciado al directorio para que esta resuelva. Ajá. Va, ahora el de reposición se interpone ante el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero yo como no tengo actualizadas mis leyes, según Amairani, el recurso de reposición en cuanto a materia tributaria está derogado. Va, entonces tendríamos solo el de revocatoria. Ahora yo voy con una pregunta para Agustín. El proceso que nos presentaron es sobre un procedimiento en base a la consulta, indicándolo en el artículo 102. Sí, Agustín. O Mari, contésteme usted. Por... Licenciada, es que usted nos dijo que abarcáramos un caso con todo. Entonces nosotros tratamos la manera de... Está bien. Ajá, de empezar con la consulta. De empezar está con bien. la consulta. Yo no les critico, al contrario, yo los felicito por su exposición, porque además de que explicaron bien, estuvieron bien, para mí está súper bien, porque hoy aprendí varias cosas que de todos modos, yo al darles las clases, lo mismo tal vez tendría que hacer, porque para mí, para empezar, lo fundamental fue lo que ustedes, y si ustedes pudieran ver lo que aquí escrito, yo lo primerito que les iba a preguntar es lo que ustedes me presentaron en la diapositiva. O sea, definitivamente la exposición no la puedo criticar. Está muy bien. Por ejemplo, esto era lo primero que quería. Y esto les está sirviendo como chivo expiatorio para los demás que hacen falta que exponer. Toda ley de la administración pública, las 300 o 400 que hayan para su examen privado, hagan esto. Esto es la base fundamental que ustedes tienen que saber cómo está estructurada la ley. Yo creo que también me dijeron la vigencia, en qué año fue publicada la ley. Son preguntas cajoneras de examen privado que ustedes tienen que saber, y esto es lo más importante. También dentro del Código Tributario es sanción, infracción, aplicación, muy bien. Ahora, inclusive yo les preguntaba sobre su caso, porque si patojos no estuvieron, ojalá y estudien el material y señalen su código conforme a lo que Agustín fue diciendo en base al procedimiento de la consulta que hicieron. O sea, para mí estuvo súper magnífico. Y le di los 4 puntos a William porque sí estaba fijándose en la explicación, en la exposición, porque era la misma pregunta que yo le iba a hacer a usted, libre de esta que yo le iba a hacer a Agustín.
Solo déjeme que a Mayrani me había levantado la mano. Diga, Mayrani. Pues era lo mismo lo que William estaba diciendo, ¿verdad? Que el artículo 158 del Código Tributario quedó reformado por el artículo 60 del decreto 4-2014, pero después fue derogado por el artículo 59 del decreto 37-2016. Entonces dice que en virtud de que ya no existe un directorio sin tribunal administrativo tributario y aduanero de la SAT, o sea que en este caso lo que pudo haber ocurrido después de la consulta tuvo que haber sido una enmienda o una nulidad según el artículo 160, ¿verdad? Ya que dice de que de que la enmienda o la nulidad será procedente en cualquier estado en que se encuentre el proceso administrativo, pero no podrá proceder en un recurso de revocatoria. Ahí incluye el de reposición, pero es porque no lo reformaron este artículo, ¿verdad? Pero entonces considero yo que pudo haber ocurrido una enmienda o una nulidad, ¿verdad? Una enmienda donde se pudo haber dicho de que la licenciada Yesenia, pues cierto, sí debía el impuesto retenido y todo, pero con una enmienda se pudo llegar a un acuerdo donde pudo haber pagado más, menos, considero yo. Muy bien, felicitaciones. Diga, Mari. Licenciada, exacto. Nosotras podíamos haber dejado el pago con el pago que usted hace. Se extingue la obligación, pero nosotros queríamos abarcar todo el código. O sea, por eso fue que nosotros continuamos diciendo que la resolución le afectaba siempre y siempre. No podíamos, ahí sí que plantear ningún vicio sustancial, ninguna nulidad, nada de eso, porque nosotros queríamos seguir hasta llegar al proceso contencioso administrativo. Por eso, y de hecho, nosotros mire que nos reunimos y planteamos eso, y de eso de lo que está derogado también, pero nosotros teníamos la duda, como usted sí nos lo explicó la vez pasada, entonces nosotros decíamos que tal vez nuestra ley está, ahí sí que, ¿verdad? Como igual nosotros tal vez no tenemos un código, pero lo que queríamos era abarcar todos los procesos, licenciada. Usted me entendió a la perfección, me preguntó y abarcó lo que yo entendí. Entonces, está muy bien, yo los felicito porque se ve que se reunieron para exponer, para plantear su caso, y solo sáquenme de una duda y quisiera que me levantaran la mano ustedes, los tres que pusieron hoy, aprendieron. Les gustó estudiar la ley, les gustó saber muchas cosas, como decía Karina, no sabía esto y lo sé. Esa es la finalidad de las tareas, que usted investigue y se dé cuenta de lo que está haciendo y de lo que está aprendiendo. Por favor, a los que ya el grupito de Amairani, Vivi y William ya me visitaron el día de hoy, ya saben qué hay que hacer. Entonces, para los demás grupos, por favor, escríbanme, llámenme o pregúntenme, porque yo sí, les dije el día del laboratorio, les doy, estamos las cámaras encendidas, si tienen preguntas, no le entienden o están mal planteadas, pregúntenme. Nadie preguntó, resolvieron como quisieron sin preguntar, porque cada quien hace o resuelve o redacta las preguntas y ustedes le dan otro sentido. Y para eso está el docente, para que ustedes le digan, mire, licenciada, ¿es esto? No, yo quiero el procedimiento del recurso de revocatoria, hagan esto y hagan el otro, ustedes hagan el procedimiento. Y les decía, según lo visto en clase, porque yo se los estuve diciendo, se los estuve planteando. Igual, no hay más material, yo esto lo voy a subir ahorita a Classroom, libre de lo que tienen Mari, y está grabado lo que ellos van a hacer, porque en el examen vienen las exposiciones, lo que ellos están presentando y lo que estamos preguntando, nada más, libre de las dos clases que yo les di, el proceso contencioso tributario y el proceso económico coactivo. Entonces, cualquier duda, yo digo que con la confianza del caso, yo no muerdo, me hagan favor y me escriban o me llamen. Entonces, feliz noche y nos miramos el lunes 24 y exponen el grupo de William y Amairán.
Solo que, fíjense que yo tenía para 24 que expusieran una ley y el otro jueves la otra ley. Ahora, si ustedes quieren abarcar de una vez las dos leyes, de hoy en 8 abarcamos las dos leyes. Ustedes me dicen. Yo considero que las abarcamos en ese mismo día las dos, licenciada, Ah, va. dependiendo de cómo estén. Va. Ajá. Está bien, va. Entonces así quedamos. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Vaya, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.